Hola Andrea, espero que estés muy pero muy bien y hoy te traigo el segundo video acerca de la vida de Frida Kahlo. Aquí vamos a hablar un poco de lo que pasó después del accidente, cómo ella se reencontró y luego se casó con Diego Rivera, etcétera, etcétera. Pero antes de todo esto te quiero pedir que por favor, si no te has suscrito, te suscribas a mi canal. Dale click. Ya te suscribiste, pues comencemos. En el video anterior quedamos hasta el accidente. En este accidente, Frida se lesiona 3 vértebras de su columna vertebral que nunca van a sanar. Eso sin mencionar que el pasamano del autobús le penetró por la cadera, rompiéndole en 3 pedazos la pelvis y desgarrando el labio izquierdo de su vagina. Cuando Frida contaba sobre este accidente, ella hacía el chiste de que ese día fue el día que ella perdió su virginidad. Pero siento que Frida hacía muchos chistes como para combatir un poco toda esta sensación de lástima que pensaba que la gente podía sentir hacia ella. Pero bueno, a Frida la llevan al hospital y la única persona que la visitó rápidamente fue su hermana Matilde. Sus padres estaban como que en shock. Su mamá dejó de hablar por un mes y solo la visitó 2 veces. Y a su papá no lo vio sino 20 días después. Entonces pues bueno, Frida estaba en el hospital con estrés postraumático, reviviendo todos estos momentos del accidente. La única parte de su cuerpo que quedó intacta fue la pierna izquierda. Y aunque Alejandro nunca la visitó, de acuerdo a él, pues bueno, sus heridas no habían sido tan graves, pero aparentemente sí lo fueron. Ella le escribía cartas y en una de esas escribió: en este hospital la muerte baila alrededor de mi cama por las noches. Eventualmente Frida vuelve a su casa familiar y acá ella empieza a experimentar varios problemas porque pues bueno, sus amigos, si bien la visitaron cuando ella estaba en el hospital, ellos no querían ir a su casa o no podían ir a su casa porque pues bueno, la casa de Frida quedaba en Coyoacán, era más difícil transportarse. Los padres de Frida siempre eran como raros, entonces tampoco era como que los amigos de Frida querían ir a ese sitio, etcétera, etcétera. Y pues bueno, su hermana Matilde no podía ir porque, como lo dije en el video anterior, ella se había escapado para estar con un hombre llamado Paco. Y pues bueno, esto le cayó súper mal a la mamá de Frida. En esta época, Frida entonces comienza a usar corsés de yeso. Pero de verdad tenía demasiados dolores, la terapia era una cosa barbárica. Entonces para que ella pudiese soportar todo esto, le daban cloroformo y cocaína. O sea, un desastre de verdad la medicina en ese momento. De verdad que hemos avanzado muchísimo. Pero parte de las heridas que a ella le quedaron por el resto de su vida fue en parte porque sus padres no tenían los recursos como para darle a ella la atención médica que necesitaba. Entonces, pues bueno, no se le hicieron los rayos X que quizás se le debieron haber hecho en un principio, etcétera, etcétera. Acá Frida le seguía escribiendo a Alejandro, pero Alejandro se había enterado que ella había tenido como que un amorío con Fernando Fernández y le dejó de escribir. Era algo así como que yo puedo estar con quien me dé la gana, pero tú no. O sea, el típico machismo doble estándar de la sociedad. Y en este momento, si bien Frida contaba con su hermana Cristina, Cristina también estaba un poco celosa de toda la atención que estaba recibiendo Frida en este momento. Y va a ser algo que, pues bueno, va a estar a lo largo de su vida y va a ser una de las razones por las cuales Cristina más adelante vamos a ver cómo tomó decisiones que, pues bueno, no fueron las mejores. Lo cierto fue que fue después del accidente que Frida de verdad comienza a pintar. Ella ya había tomado un poco la ilustración cuando estaba trabajando con Fernando Fernández, pero pues bueno, acá estaba postrada en una cama sin poder hacer nada, sin tener muchas visitas, etcétera, etcétera. Y es cuando Guillermo, su papá, decide poner un espejo arriba de su cama. Y por esto es que uno de los temas recurrentes de Frida van a ser sus autorretratos, porque no era como que podía ir a la ventana, inspirarse y ver cosas, o sea, ella estaba postrada en su cama viéndose a ella misma. En diciembre de 1925, es decir, apenas 3 meses luego del accidente, Frida va a la ciudad a buscar trabajo porque, pues bueno, los padres no estaban en una buena posición económica. Y acá ella empieza como que a visitar la casa de Alejandro a ver cuándo está, cuándo viene, qué pasó. Pero pues bueno, Alejandro la evitó muchísimo. Pero pues bueno, Frida de verdad trató de volver a su vida, de volver a un sentido de normalidad. Siento que por esto fue que ella se afincó tanto en Alejandro, porque era como que la posibilidad de tener algo con alguien, de tener esta vida con alguien que luego la pierdes de la nada. Ahora, si ustedes saben un poco de la vida de Frida Kahlo, siempre han visto fotos de ella vistiéndose como hombre. Y esta foto fue tomada en febrero de 1926. Y vale la pena destacar que esto fue una foto de una reunión familiar con la familia de su mamá. Y su mamá era súper católica. Entonces me imagino que ver a Frida vestida de hombre fue como que un shock para toda la familia. Pero
ya ella estaba como que, pues bueno, yo voy a hacer lo que me da la gana y listo. La primera pintura culminada de Frida fue una pintura que ella le hizo a Alejandro, donde pues bueno, ella mostraba como que toda su feminidad. Era un autorretrato donde ella se quería mostrar como que esta mujer que ella pensaba que ya no podía ser por todo esto del accidente, porque no se sabía si iba a poder quedar embarazada, no se sabía si ella iba a formar una familia, etcétera, etcétera. Era como tratar de mostrarle a Alejandro como que mira, yo soy la misma persona que tú conociste. Pero en verdad este no fue el primer dibujo que ella hizo. El primer dibujo que ella hizo fue un dibujo del accidente. Y acá vemos por primera vez esto de las dos Fridas. O sea, la parte de arriba es como un sueño, como si se distanciara. Y la parte de abajo es más realista. Y hay que notar acá cómo ella cambió su nombre. Ella primero escribió Frida como F-R-I-E-D-A. Pero luego lo borró un poco y empezó a escribir su nombre como F-R-I-D-A. Es decir, sin la E. Y esto va a ser parte recurrente de la vida, como que su dualidad, su nueva realidad, la Frida que era antes y la Frida que era después del accidente. Ahora bien, Frida termina la primera pintura para Alejandro, pero la familia de Alejandro estaba muy preocupada precisamente por eso, porque no se sabía cómo Frida iba a tener una familia, aparte de las deudas médicas, etcétera, etcétera. Y acá deciden enviar a Alejandro a Europa y Alejandro se fue sin ni siquiera despedirse. Frida le escribió cartas constantemente, pero pues nada, era como cuando tú le envías mensajes de texto a alguien que nunca te responde o te responde los 3 días, algo así. Y bueno, la normalidad de Frida, o normalidad entre comillas, no duró mucho. Eventualmente tuvo que volver al corset por más problemas en su columna vertebral. Para noviembre de 1927, Alejandro vuelve. Pero pues bueno, ya estaba saliendo con otra persona. Lo bueno de acá es que Frida ya tenía como que una vida un poquito más normal. Y acá es cuando un amigo del colegio la introduce al Partido Comunista. Y gracias a esto ella conoce a una fotógrafa italiana llamada Tina Modotti. Y fue en una fiesta de Tina donde Frida se reencontró con Diego, cuando Frida tenía 21 años. Ahora bien, en ese momento Diego Rivera era ya súper famoso, tenía comisiones alrededor del mundo, etcétera, etcétera. Y no solo esto, sino que, pues bueno, las mujeres se sentían como que muy atraídas hacia él. En parte porque él era una persona que le gustaba escuchar la opinión de las mujeres. Entonces era como que te preguntaba qué pensabas, te preguntaba sobre tu vida, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, yo me imagino que en ese momento, en la década de los 20, pues, donde las mujeres lo único que hacían eran tener hijos y criarlos y a nadie le importaba la opinión de una mujer, pues era algo que llamaba la atención. Pero lo cierto es que en ese momento Diego estaba con su segunda esposa, Lupe Marín. Aún así, Diego comienza como que a cortejar a Frida. La familia de Frida no sabía muy bien qué hacer al respecto porque era como que, o sea, Frida era como un caso que daba lástima, como que la del accidente, ella nunca va a tener una familia, o sea, va a tener deudas médicas o problemas médicos por el resto de su vida. O sea, la gente no entendía por qué una persona tan famosa como Diego Rivera en verdad estaba cortejando a Frida. Pero eventualmente Diego se divorcia de Lupe Marín y le propone a Frida matrimonio. Acá, pues bueno, su familia casi que le da un patatús, como dicen en Venezuela. Matilde estaba en contra porque, pues bueno, Diego era comunista, no era católico, etcétera, etcétera. Y Guillermo básicamente le dijo a Diego como que lo pensara. Como que, mira, mi hija tiene todos estos problemas, piénsalo bien. Y pues nada, después me vuelves a preguntar a ver si yo apruebo el matrimonio o no. Frida y Diego se casan el 21 de agosto de 1929 en una ceremonia civil a la que solamente fue Guillermo. Y siento que Guillermo acá en verdad dijo como que, ok, estamos endeudados, no podemos pagarle a ella la atención médica que se merece. Diego se va a poder hacer cargo por lo menos de ella. O sea, era una cuestión de pensar de una manera más práctica, porque lo cierto es que, pues bueno, la reputación de Diego era malísima. Entonces, en verdad, lo más lógico hubiese sido decir como que no te vas a casar con mi hija, etcétera, etcétera. Pero, pues bueno, lo cierto es que Frida no podía trabajar mucho que se diga, y aún si hubiese podido trabajar, lo cierto es que no iba a ganar lo suficiente como para pagarse la atención médica que necesitaba. Siento que, y esto lo vamos a ver más adelante, esto va a ser un punto de contención con mucha gente, porque mucha gente no entendía cómo Frida, famosa, con todo este talento, etcétera, etcétera, estaba con un hombre así. Pero hay que irse al principio, o sea, estamos hablando de que se casaron en 1929, cuando las mujeres apenas podían votar en un par de países. Entonces, no era como que las mujeres tenían muchas opciones, primero. Y segundo, Frida no era famosa. Entonces, jugarla con esta perspectiva de 2022 a veces es complicado. Sobre
sobre todo cuando estamos hablando de una mujer con deudas médicas, con problemas médicos que le van a durar toda su vida. Pero bueno, lo cierto es que ellos se casan, Frida no usó ningún vestido blanco y después hubo una fiesta a la que Frida invitó a Lupe Marín. Algo así como que, ok, yo sé que tú eres la ex y tú eres la mamá de los hijos de Diego, etcétera, etcétera, vamos a hacer las paces, por favor. Pero pues nada, Lupe lo tomó fatal y en algún momento de la fiesta ella alzó la falda de Frida para mostrar sus piernas y le dijo a la gente, ven estos 2 palos, por esto fue que me dejó Diego. Pero esto no fue como que el único shock. O sea, después de la boda, Frida se muda con Diego a su casa de Reforma y acá vivía como que un montón de gente, miembros del Partido Comunista. O sea, no era como que vamos a tener una vida matrimonial común y corriente. No, o sea, con Diego todo era súper difícil. Y acá vamos a ver cómo Frida se vuelve como que en su rol de esposa. Ella deja de pintar y eventualmente a Diego lo botan del Partido Comunista y pues ella renuncia también como por lealtad a Diego. Y acá no solamente ella se vuelve como que solamente una esposa, sino que se aísla mucho porque la mayoría de sus amigos eran miembros del partido que finalmente le terminaron dando la espalda. Pero bueno, eventualmente Lupe va, visita la casa de Diego y Frida, se da cuenta que la casa está vuelta un desastre y acá es cuando ella dice, ok, o sea, esta es una niña que no sabe cocinar, no sabe mantener una casa, etcétera, etcétera. Y pues bueno, acá Lupe va, le da la mano, la lleva al mercado, le enseña a cocinar las cosas que le gustan a Diego, etcétera, etcétera. En algún momento Frida hace una pintura de Lupe, pero luego ellas tuvieron como que una especie de pelea y Lupe destrozó la pintura, cosa de la cual ella se arrepintió luego en su vida. Pero bueno, luego Diego acepta una comisión para hacer un mural en Cuernavaca y acá él comienza un amorío con una mujer llamada Ioni Robinson. Y el problema no era solamente que él hubiese comenzado como que esta relación, sino que aparte Frida estaba embarazada. Y lo cierto es que en ese momento había muchas dudas sobre si el embarazo iba a llegar a término o no. Y a los 3 meses Frida decide abortar por complicaciones de ella y del bebé. Frida acá le empezó a decir a la gente que pues bueno, que ella no quería tener hijos, etcétera, etcétera. Pero como vimos en el primer video, ella dijo que una de sus grandes ambiciones de su vida era tener un hijo de Diego Rivera y que un día ella se lo iba a dejar saber. Así que esto de verdad fue muy triste para ella. Y lo vemos en su tercer autorretrato. En noviembre de 1930 ellos se van a los Estados Unidos porque Diego tenía un proyecto en San Francisco. Y acá viene otra vez Diego a tener relaciones extramatrimoniales, esta vez con Helen Wills. Y no solo esto, sino que acá Frida también empieza a tener problemas para caminar. En este momento también la relación con sus padres se vuelve un poco complicada. Guillermo empieza a perder la audición, pero ella se empieza a llevar mejor con su mamá, con Matilde. Y Frida conoce a un doctor que eventualmente se va a volver un buen amigo, que es Leo Eloeser, quien la examina por problemas con su pie derecho. Pero bueno, con Diego enfocándose en su trabajo y en Helen, lo cierto es que Frida acá comienza a pintar. Y una de las cosas que pinta fue un retrato de Luther Burbank, quien inventó variedades de plantas. Él había muerto en 1927, pero lo cierto es que Frida amó su historia. Y acá es la primera vez que vemos cómo ella empieza a jugar con el surrealismo. En junio de 1931 ellos regresan a México y empiezan a vivir en la Casa Azul. Y algo que vale la pena destacar es que en este momento Frida y Diego habían pagado la hipoteca de esa casa porque, pues bueno, Guillermo y Matilde ya no tenían cómo pagarla. Y comenzaron la construcción de lo que serían sus 2 casas que estaban conectadas. Pero esta estadía en México, lo cierto es que no duró mucho porque eventualmente a Diego le ofrecen una exposición en el MoMA, así que la pareja se va otra vez a Gringolandia, como le decía Frida. Acá pasa algo que va a cambiar un poco la vida de Frida, que es que conoce a Lucien Bloch, quien se va a volver una amiga de ella por toda su vida. Y es una especie de historia cómica porque se conocen en una cena. Frida pensó que Lucien estaba como que coqueteando con Diego y Lucien lo que quería era tener un trabajo de asistente. Y pues bueno, en medio de la cena, Frida va a que Lucien y le dijo, te odio. Y Lucien se quedó así como que, ok, vamos a ser amigas. Y a partir de acá, pues bueno, empiezan a ir a almuerzos, van a galerías, etcétera, etcétera. En este momento a Matilde le diagnostican cáncer y Frida quería volver a México, pero Diego estaba como que no, que el mural, que la cosa, que no sé qué, y eventualmente ellos se mudan, pero a Detroit, porque a Diego le comisionan un contrato para Henry Ford. Acá el Partido Comunista no estaba como que muy contento, pero él era como que no, a través de la pintura voy a mostrar que si los valores comunistas, etcétera, etcétera. El Partido Comunista estaba así como que, o sea, estás trabajando para un tipo súper capitalista, pero ok.
Este descontento de Frida se ve reflejado en el autorretrato en la frontera entre México y Estados Unidos. Acá Frida se representó a sí misma en la frontera entre dos mundos. A la derecha vemos una versión industrializada de Estados Unidos representada por la planta River Rouge de Ford, inventos modernos y rascacielos. Y a la izquierda, la versión antigua de México está representada mediante vegetación verde, iconografía azteca y ejemplos de arte indígena. Y mientras la bandera de los Estados Unidos se ve a la derecha, lo cierto es que la bandera que Frida tiene en su mano es la de México. A principios de 1932, a Frida la remiten al hospital porque pasaron dos cosas. Primero, tenía problemas para caminar otra vez y segundo, estaba embarazada. Acá el doctor le da algo para que ella tenga un aborto, pero pues bueno, nunca abortó. Y finalmente el doctor le dice como que bueno, no, yo creo que el embarazo puede llegar a término y puedes tener una cesárea. Así que Frida continuó con su embarazo. Acá Lucien va a Detroit a acompañarla y las dos en verdad empiezan a pasar el tiempo pintando. Pero cuando Frida tenía 5 meses de embarazo, en julio de 1932, empieza a sangrar y a gritar del dolor. Diego eventualmente despierta a Lucien y la llevan al hospital. Y acá es cuando Frida pierde el bebé, pero lo que no sabía la gente es que Frida tenía 2 semanas sangrando. Pero ella ya se había como que imaginado todo. Yo me imagino que cuando ya tienes más de la mitad del tiempo de embarazo, pues bueno, ya empiezas a imaginar cómo va a ser, etcétera, etcétera. Ella quería tener un pequeño Diego. O sea, debió haber sido como que esta esperanza que de repente pierdes. Y no solo esto, sino que en ese momento no había como que toda esta idea de curetajes, etcétera, etcétera. Así que ella pasó casi 2 semanas en el hospital mientras expulsaba los restos. Acá ella empieza a culparse porque, pues bueno, básicamente el bebé se desintegró dentro de ella y cae en una fuerte depresión. Y aquí es cuando ella empieza a pedir un libro médico para ver cómo se ve un feto. Los doctores estaban así como que no te vamos a mostrar nada porque ya has pasado por demasiado, etcétera, etcétera. Pero eventualmente Diego va y le compra el libro. Y acá es cuando ella hace la pintura del Hospital Henry Ford. Esta pintura de verdad cambió cómo se pinta a las mujeres, no solamente desnudas, sino que embarazadas, porque, pues bueno, no está este punto de vista del hombre, del deseo, etcétera, etcétera, sino que es una pintura muy honesta de lo que es un embarazo y una pérdida. Un par de meses después, en septiembre, a Frida le envían un telegrama que decía que Matilde ya estaba muy grave. Y acá es cuando ella decide irse a México con Lucien. Pero pues bueno, viajar en ese momento no era como que muy fácil, tuvieron que pasar varios días en trenes, autobuses, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que Frida llega a México, ve que Guillermo ya estaba empezando a experimentar demencia y eventualmente Matilde muere el 15 de septiembre. Acá en verdad vamos a empezar a ver todas estas tragedias que van a pasar una encima de la otra, a veces sin tener descanso. Y siento que por esto voy a dejar este video hasta acá, porque pues se está volviendo muy pesado, no solamente para escucharlo, sino para mí, para contarlo. Porque pues bueno, muchas veces me meto como que en la historia, en su cabeza, en lo que estaba pensando, etcétera, etcétera, y no es nada fácil tampoco. Pero bueno, lo cierto es que en este video hemos visto a Frida como pasajera de su vida, como una persona que no tiene mucho control, y a partir de acá vamos a ver a Frida tomando un poquito más de riendas. Y si les soy sincera, eso me da un poquito de alivio para lo que sigue. Pero bueno, ¿qué les parece todo esto? Déjenmelo en los comentarios. Si les gustó este video, por favor no olviden darle me gusta, compartirlo, suscribirse al canal y nos vemos en la próxima.